Tres puntos con relación a este tema. El primero, en el considerando 19, página 24, se hace referencia a la sustitución de la ciudadana Itzel Guadalupe Martínez Ruiz, candidata suplente a diputada federal por el principio de representación proporcional en el número 1 de la lista correspondiente a la tercera circunscripción electoral por el ciudadano Mario Humberto Vázquez López. No coincido con esta sustitución porque, aunque se trata de una fórmula mixta, en el punto de acuerdo 36º del Acuerdo 625-2023 se estableció textualmente que en caso de que de la totalidad de las personas postuladas por algún partido político nacional o coalición hubiera registrado un mayor número de mujeres que de hombres, el número total de mujeres postuladas originalmente no podrá verse disminuido a través de las sustituciones de candidaturas, por lo que se debe requerir al Partido del Trabajo para que cumpla con presentar una sustitución de mujer. Entonces, yo pediría ahí, en su caso, una votación diferenciada. Luego, respecto al acatamiento de la sentencia dictada en el expediente SCM-RAP 18-2024 y SCM-JDC 205-2024 acumulados, en donde se nos pidió que hiciéramos una valoración para poder determinar si se derrotaba la presunción de autoadscripción de personas afromexicanas. A mí me parece que tenemos primero que valorar también los escritos que nos han circulado, en donde de nueva cuenta las personas integrantes de la fórmula están refiriendo que se autoadscriben como personas afromexicanas. Lo segundo es que tenemos que recordar también que lo que establecimos para las acciones afirmativas de personas afromexicanas fue una autoadscripción simple. Yo vi un esfuerzo extraordinario por el propietario de la fórmula para tratar de acreditar un vínculo con la comunidad afromexicana. Sin embargo, eso no fue lo que se requirió. Lo que se requirió fue una simple autoadscripción, es decir, únicamente basta con que la persona se autoadscriba como afromexicana para considerar que lo es. Por ese motivo, yo no coincido con la conclusión en donde se refiere que esta autoridad considera que con los elementos precisados en las sentencias sí se derrota la presunción que opera en favor de la autoadscripción manifestada por las candidaturas controvertidas. Así es que en ese punto también yo pediría una votación diferenciada. Por lo que hace al tema de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Tenemos un juicio de amparo, el 417-2024, ante el juez séptimo de distrito en el estado de Tamaulipas, en donde le fue concedida una suspensión definitiva conforme a lo siguiente. Se concede la suspensión definitiva a Francisco Javier García Cabeza de Vaca respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, así como cualquier acto privativo de la libertad. La presente suspensión tiene por efecto reflejo que el quejoso no puede ser considerado como prófugo o sustraído de la acción de la justicia y quede restituido en el goce de sus derechos político-electorales, máxime que a la fecha el quejoso no ha sido materialmente privado de su libertad. Desde mi perspectiva, esto implica, primero, que hay un cambio de la situación jurídica de la persona respecto de lo que en su momento valoró la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Segundo, nosotros no podemos determinar si una persona es o no prófuga de la justicia. Quien puede hacerlo ha dicho que no lo es, que en este caso es este juez de distrito. Y quizá también una de las cuestiones más relevantes es que, revisando la sentencia de la Sala Superior, menciona en dos partes lo siguiente. Lo cierto es que para lo que interesa a la materia electoral, en específico, en relación con lo previsto en la fracción 5 del artículo 38 constitucional, a este momento, se mantiene la existencia de las órdenes de aprehensión giradas en contra del candidato. Desde mi perspectiva, eso implica que valoraron lo que estaba ocurriendo en ese momento, que es distinto a lo que pasa ahora por la determinación del juez de distrito. También en su momento, dice la propia sentencia, ello sin que exista algún elemento de convicción que ilustre sobre que el candidato denunciado se encuentra en otra situación jurídica, esto es, que haga patente la disponibilidad del candidato denunciado ante el órgano judicial penal a efecto de que se determine su situación jurídica.
de nueva cuenta habla de la situación jurídica existente en el momento en que se dictó esa sentencia. A partir de esa determinación, que efectivamente es firme e inatacable por parte de la Sala Superior, nosotros acatamos. Tomamos una determinación en donde le pedimos al partido político una sustitución y con eso dimos cumplimiento a esa sentencia y ahí se terminó ese acto jurídico, digámoslo así. Hoy tenemos un nuevo acto jurídico en donde después de haberse cumplimentado lo que se ordenó en su momento en la sentencia de la Sala Superior, se nos está haciendo el requerimiento del registro de esta persona en donde se nos está acreditando que el impedimento que en su momento se observó no existe. Por lo tanto, nosotros deberíamos de proceder al registro, salvo que advirtiéramos algún otro elemento que impidiera que se hiciera este registro. Por ese motivo, yo no acompañaría la propuesta que se nos presenta en el proyecto. Gracias. Primero decir que la sentencia de la Sala Superior que se dictó en el expediente SUBRAP 102-2024 fue atendida en sus términos cuando el Partido Acción Nacional hizo una sustitución el 24 de abril. En dicha sentencia, además, no hay una restricción para que después, si cambia la situación jurídica de la persona, nosotros podamos proceder a hacer un registro. Hay que decir eso también con mucha claridad, no estamos o no estaríamos incumpliendo ninguna sentencia porque no se dio esa instrucción. Ahora, al igual que la consejera Zavala, yo no estaría de acuerdo con que se interpusiera un recurso de revisión en contra de la suspensión definitiva que se les concedió a García Cabeza de Vaca, por lo siguiente. Primero, estamos ante derechos humanos y la verdad es que yo siempre voy a defender los derechos humanos, aun y cuando mi decisión sea impopular. Para mí es un tema incluso de consistencia con el voto de las personas en prisión preventiva, en donde personas que están privadas de su libertad pueden ejercer su derecho a votar por algo que también ha reconocido la propia Sala Superior del Tribunal Electoral. Esta persona, por determinación de quien puede hacerlo, no tiene suspendidos sus derechos políticos electorales, derechos que también son derechos humanos y que se tienen que cuidar en demasía. No hay ninguna invasión por parte del juez de distrito a las atribuciones en materia electoral, porque no se está pronunciando porque le demos un registro, sino por lo que es ámbito de su competencia, el tema de la suspensión o no de sus derechos políticos electorales, y está diciendo expresamente que no hay una suspensión de estos derechos, que no se actualiza lo que dice el artículo 38 de la Constitución. Así es que me parece que está actuando en el ámbito de su competencia.